Hola, soy Cristian Pérez y hoy vamos a ver cómo se hacen análisis de variables numéricas en JASP cuando estas vienen de mediciones compuestas. En el video anterior vimos cómo se podían analizar variables de medición directa, donde una pregunta entregaba directamente la variable numérica a analizar. Pero en muchos casos, en investigación social, en investigación en educación o en investigación en salud, utilizamos escalas como estas, donde a partir de múltiples preguntas, nosotros extraemos un puntaje que es el que finalmente es analizado. Como cuando en una prueba te hacen muchas preguntas y de ahí se calcula la calificación. Lo que tenemos es una variable numérica resultante, pero que viene de una medición compuesta de múltiples otras variables. Esto requiere algunos pasos un poco distintos en JASP para poder lograrse, pero básicamente es muy similar al análisis de variables numéricas que vimos en el video anterior. Para eso, específicamente, no vamos a analizar esta escala de satisfacción, sino otra escala que está en la base de datos, que es esta de acá, el MBI, el inventario de burnout de Maslach. Este inventario tiene 22 preguntas que se organizan en 3 puntajes. Si ustedes quieren saber qué preguntas exactamente van a cada una de estas 3 puntuaciones, de estos 3 dominios o de estos 3 factores de la escala o subescalas que también se llaman así, ustedes tienen distintos caminos. En primer lugar, cuando uno empieza a utilizar la escala, ya revisó los artículos previos y los autores deberían indicar, si tienen 3 puntajes, qué preguntas de la escala va a cada uno de esos 3 puntajes. Si no lo tienen tan claro o si quieren ver evidencia más reciente al respecto, ustedes pueden buscar en internet algún artículo reciente sobre este cuestionario y yo les recomendaría que pongan el nombre del cuestionario que están analizando, Factor Analysis, y acá en este caso yo puse Inventario Burnout de Maslach, análisis factorial. Este es un análisis factorial confirmatorio y al final en estos análisis suele aparecer este gráfico de la estructura factorial. Aquí está agotamiento emocional, que es uno de los factores del inventario burnout de Maslach, despersonalización y falta de realización personal, que son las 3 mediciones que entrega el cuestionario, y además informan acá cuáles son los ítems que van en cada una de las mediciones. Si no encontraron un análisis factorial confirmatorio, pueden buscar un análisis factorial exploratorio, como este, que es un estudio con análisis factorial exploratorio del inventario burnout de Maslach en población chilena, y al final en los resultados del estudio les van a informar la distribución de los ítems en cada uno de los factores encontrados. Por ejemplo, acá dicen que en los resultados el factor 1 finalmente terminó compuesto por estos ítems, el factor 2 por estos y el factor 3 de falta de realización personal por estos. En general, ¿con qué solución me debería quedar? Un cuestionario que funciona bien debería replicar la estructura factorial en distintas aplicaciones y distintas poblaciones. De lo contrario, si no ha habido tanta estabilidad, mi recomendación es que ustedes se queden con el estudio más reciente y en la población más similar a aquella donde ustedes van a aplicar el cuestionario. Y si no hay estudios factoriales previos, deben revisar cuál es la propuesta de organización de los ítems que propone el autor. Luego de eso, vamos a tener que hacer algo que ya hemos hecho con otras escalas para poder verificar si están todos los datos correctamente ingresados. Vamos a hacer inicialmente un análisis descriptivo de toda la escala que vamos a analizar. Esta es la escala del MBI. Previamente, para facilitar los análisis, tienen que cambiar todos los ítems a variables de escala. Lo sé, cuando estamos hablando de una escala como el MBI que tiene estos ítems de acá, sabemos que estamos frente a una variable ordinal porque estos valores no indican cantidades. Sin embargo, para facilitar su análisis dentro del JASP, vamos a tener que declarar todos los ítems como variables de escala. Una vez hecho esto, vamos a pasar todos los ítems a análisis y vamos a tener un análisis descriptivo de cada una de ellas. La verdad es que no vamos a utilizar el análisis de media y desviación típica, sino que básicamente vamos a usar el análisis de mínimos y máximos que aparecen acá. Vamos a quitar el de la media y desviación típica. ¿Y por qué? Porque nos permite identificar valores fuera de rango o valores que están mal digitados. Si queremos ser más precisos, pudiésemos pedir una tabla de frecuencia por cada uno de los ítems acá. Y aquí pueden ustedes ver que, aunque la escala originalmente tiene valores de 0 a 6, acá muchos tienen valores de menos 9. ¿Por qué ocurre eso? Si nos vamos a la base de datos original, nos damos cuenta que el valor menos 9 se utilizaba para indicar valores perdidos. ¿Cómo podemos declarar los valores perdidos para que no entren dentro del cálculo? Porque si no lo hacemos, van a quedar dentro de los valores a analizar. Para eso, una de las formas de hacerlo es ir acá y en cada una de las variables, como lo hicimos antes, declarar los valores perdidos. Por ejemplo, vamos acá al primer ítem del MBI
Y acá, en este espacio de acá de valores ausentes, declaramos que se va a utilizar valores perdidos habituales. Por defecto, JASP utiliza el punto, la NA con mayúscula, el NaN y este NaN con minúscula como valores perdidos, pero nosotros vamos a usar el -9. Entonces lo informamos ahí, lo sumamos y lo agregamos. Y cuando nosotros vamos a ver los análisis, en el ítem 1 ya no debería estar considerado como valor. Sigue apareciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces no se carga directamente, entonces si tomamos el ítem, lo devolvemos y después lo regresamos. Ahora aparece el final. Ya no aparece como un valor válido. Sin embargo, hacerlo 22 veces les puede parecer un poco engorroso, porque significa hacerlo una vez por cada una de las variables de la misma forma en que lo hice recién. Si ustedes, como en el caso de acá, tienen el mismo código para valores perdidos, o sea, han utilizado el -9 para todas las variables, hay una forma más fácil de aplicárselo a toda la base. Es ir acá, al menú principal, y en preferencias, en el mismo lugar donde yo le cambiaba el idioma a JASP, me voy a datos y en datos se pueden declarar los valores perdidos para toda la base. Yo ya he usado -9, así que está en la lista, pero habitualmente les va a aparecer el menú así. Yo agrego -9, que es el que voy a utilizar en mi base de datos, lo agrego y luego le pido que lo fije a toda el área de trabajo vigente. Con eso se ha aplicado a toda la base. Vamos a ver si hizo el cambio para todas. No lo ha hecho, así que lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas variables de acá, las vamos a devolver y las vamos a volver a ingresar. Al hacerlo debería actualizarse el cálculo. Vamos a ver si resultó. Y si se dan cuenta, desde la primera tabla donde teníamos el recuento de mínimos y máximos, ya aparece que cada variable va de 0 a 6, que de hecho es lo que corresponde porque esos son los valores válidos. Y esto solamente nos permite identificar valores fuera de rango, o sea, un valor negativo como teníamos recién, un 7, un 8, un 9, sabemos que no son valores correctos. El análisis de las tablas de frecuencia nos permitiría identificar valores intermedios que pudiesen estar mal digitados, como por ejemplo un 5,5 que no tendría mucho sentido que apareciera, pero que indicaría un problema en la digitación. Entonces ya con esto podemos recurrir al análisis de datos de este valor. Si se dan cuenta, igual la cantidad de perdidos es excesiva y hay una forma de regular eso, pero no la vamos a hacer en este video, la vamos a dejar para un video siguiente. Y ahora vamos a proceder a calcular el puntaje de los 3 factores de burnout. Para proceder entonces al cálculo de puntajes, ya sabemos que estos son los ítems que van en despersonalización. Están aquí. Estos son los ítems que van a agotamiento emocional. Y estos son los ítems que van a falta de realización personal, que es el que está acá. Voy a correr esto a la orilla para poder ver los ítems y lo que voy a hacer ahora es proceder a calcular el puntaje. Me voy a ir acá a la base de datos, ¿ya? Y al final de la base de datos voy a utilizar el botón más de color negro para generar una nueva variable. Ya tengo calculada la variable de despersonalización de antemano, entonces ahora tengo que calcular agotamiento emocional. Para eso voy a hacer clic aquí en el más negro. Y lo que yo hago para poner el nombre de la variable es iniciar con un sufijo que sea igual a todos los puntajes que sean del mismo cuestionario. En este caso, como son del MBI, le voy a poner esa sigla. Y luego le voy a poner el nombre de la variable. En este caso le voy a poner agota para que sea breve el nombre. Pongo crear columna. Y aquí parece que no ha ocurrido nada, pero al final de la base de datos aparece la variable que generé. Pero está en blanco. Esta tiene información. Para que tenga la información tengo que pedírsela. Entonces lo que voy a hacer es calcular el puntaje del factor sumando los ítems que son parte de él. Para eso voy a hacer doble clic, se abrió este cuadro de diálogo donde puedo pedir la sumatoria y esto se hace así. Para sumarlas tengo que ingresar las variables y ponerlas así, pongo el ítem más, el siguiente ítem dice acá que es el 2, más el 3, más el 8, más el 13, el 20 y el 14. El 13. Y ahora tengo todos los ítems que corresponden al factor. Aparecen varios paréntesis, pero no se preocupen porque al ser una sumatoria no afecta a los resultados. Y además yo alteré un poco el orden que aparecía acá, pero como es una sumatoria tampoco afecta a los resultados.
Tienen que tener cuidado en que la sumatoria aparezca así y que no termine con un más, porque si no, no se va a generar la sumatoria por error. Pongo calcular columna y aquí me calcula los puntajes de agotamiento emocional. De partida ya vemos que hay más agotamiento emocional porque los puntajes son más altos que en despersonalización. Yo lo que hice fue utilizar la sumatoria. ¿Se pudiese hacer de otra forma? De hecho sí. Puedes utilizar la sumatoria, o lo otro que se utiliza con bastante frecuencia es el promedio. Dado que el promedio es una transformación lineal de la sumatoria, ambos son equivalentes, pero yo les recomendaría que vean qué se está informando en la literatura científica con ese cuestionario, y si ya se están publicando artículos con sumatoria, usen sumatoria para que sean fácilmente comparables los resultados de su investigación con la investigación previa. Si se usan promedio, usen promedios. Entonces tengo el puntaje de agotamiento emocional y tengo el puntaje de despersonalización. Cada uno de ellos corresponde a una variable numérica que pudiese analizar igual a como en un video anterior analicé edad. Sin embargo, como es una medición compuesta, antes tengo que asegurarme que estas mediciones no están demasiado sujetas a error. Hay tres tipos de fuente de error que pueden afectar la confiabilidad de una medición, o sea, que pueden afectar su precisión de medida. La primera fuente de error son los contenidos, y cuando eso ocurre, uno analiza la consistencia interna. La otra fuente de error es el momento, y para eso uno tiene que aplicar el instrumento dos veces y aplicar la correlación intraclase entre ambas mediciones. Y la última fuente de error son los jueces o calificadores, y para eso uno tiene que pedir que el mismo instrumento lo utilicen al menos dos calificadores y ver el nivel de acuerdo entre ambos. Por lo tanto, hay tres procedimientos distintos para ver confiabilidad. Como en este caso tengo una escala de burnout, donde hay un solo calificador porque solamente el participante reporta su situación y solamente se ha medido una vez, lo que puedo hacer es evaluar qué tanto la precisión es afectada por los contenidos y evaluar consistencia interna. Para eso tengo que ir al menú de arriba de fiabilidad. Esta explicación que les acabo de dar es para que entiendan la diferencia entre la fiabilidad unidimensional, que ve la consistencia interna, o sea, la confiabilidad como complemento del error generado por los contenidos, la correlación intraclase, que entiende la confiabilidad como el complemento entre la correlación test-retest, y el acuerdo entre calificadores, que entiende la confiabilidad como el complemento del error generado por los jueces de una medición. Nos corresponde esta. Si es la primera vez que están usando JASP, probablemente este menú no les aparece y lo están buscando como locos. ¿Cómo lo hago aparecer? En general, este menú ya viene instalado. Lo que ocurre es que JASP trata de ser bastante sencillo en el menú que te muestra, y aquí están todas las opciones analíticas que tiene el programa. Por defecto, fiabilidad no viene entre las marcadas, de hecho modelo de ecuaciones estructurales tampoco. Entonces, para que aparezca el menú de fiabilidad, hay que ir al más azul, seleccionar fiabilidad y ahí aparece. Y no hay más complejidad que eso. ¿Qué es lo que hago en este caso? Para ver la fiabilidad de cada uno de estos puntajes, en este caso voy a analizar agotamiento emocional, lo que voy a hacer es tomar fiabilidad, seleccionar fiabilidad unidimensional que mide consistencia interna, y aquí me aparece este menú. Lo tengo que hacer factor por factor. En el caso del UVES hay tres factores, se hace tres veces. Si ustedes tienen una escala unifactorial, bueno, lo hacen una única vez. Entonces acá lo que tengo que hacer es muy sencillo, marcar los ítems que son parte de este factor. 1, 2 y 3, lo sumo ahí. 8, 13, perdón, 8, 13, 20 y 14. Y acá lo que entrega es el omega de McDonald. El programa no pudo hacer el cálculo, pero acá ofrece la solución. Dice: falló el cálculo del intervalo de omega con CFA, probar con PFA en opciones avanzadas. Y uno se va a opciones avanzadas, pide PFA y ahora se calcula el omega de McDonald. Me está diciendo, eso sí como nota, que de las observaciones se utilizaron casos completos por pares. Es decir, que como había varios casos que tenían alguna información perdida, el cálculo se hizo solamente con aquellos que tenían todas las respuestas ingresadas. Ahora, este es el valor de la confiabilidad utilizando el omega de McDonald, que es el estadístico que ahora se promueve para el cálculo de la confiabilidad. El que se utilizaba habitualmente era el alfa de Cronbach. De hecho, uno lo puede pedir acá también. En análisis hay una opción de alfa de Cronbach y hay otros estadísticos de confiabilidad que son otras formas de estimación, como el lambda 2 de Goodman o el lambda 6 de Goodman. Aquí me da una confiabilidad con el omega de McDonald de 0.83 y acá en el alfa de Cronbach me da una confiabilidad de 0.827 que da 0.83 si aproximamos al segundo decimal.
¿Qué implica esto? Básicamente, una mayor precisión de medida o una mayor confiabilidad indica un menor error. El error de medición es el complemento de la confiabilidad. Por lo tanto, mientras mayor confiabilidad, menor error. Mientras mayor confiabilidad, mayor precisión en la medición. Y básicamente estos estadísticos fluctúan entre 0 y 1. Mientras más cerca de 1, más confiable es la medición. Y en general se propone que un alfa de Cronbach mayor a 0.70 indica una precisión de medición adecuada para usar este puntaje en investigación y en diagnóstico. Pero, como decía Nunnally, si tú quieres utilizar este puntaje para la toma de decisiones o va a tener consecuencias en la vida de la persona a la que le aplicas la medición, como por ejemplo en pruebas de selección laboral, pruebas de selección universitaria, o en una evaluación que determina si alguien pasa o no pasa de curso, bueno, en esos casos la confiabilidad que se exige como mínimo es de 0.90. Entonces básicamente esos son los dos umbrales, 0.70 para el uso de investigación, 0.90 para toma de decisiones. Sin embargo, en el año 2003, George y Mallory en un manual de CPSS propusieron algunos umbrales que se volvieron el estándar y que varias personas los utilizan para poder clasificar o para poder darle un significado a un valor de alfa de Cronbach en particular. George y Mallory establecieron que un valor alfa de Cronbach mayor a 0.90 indica una confiabilidad excelente, de 0.80 hacia arriba buena, de 0.70 hacia arriba aceptable, de 0.60 hacia arriba cuestionable y de 0.50 hacia arriba sería una confiabilidad pobre. Técnicamente deberíamos utilizar confiabilidades mayores a 0.70, pero en la práctica lo que ocurre es que la gente utiliza puntajes con confiabilidades de 0.50 hacia arriba. Bajo 0.50 indicaría que casi todo lo que estás midiendo es error, por lo tanto es imposible de defender que utilices ese puntaje. Si me hubiese dado una confiabilidad de 0.40, aunque haya calculado el puntaje de agotamiento emocional, no lo puedo usar. En el caso del omega de McDonald, que es un estadístico más reciente y que se propone como reemplazo del alfa de Cronbach al ser menos sesgado, la verdad es que no está esta propuesta de intervalos. La gente suele utilizar los mismos umbrales del alfa de Cronbach para el omega, y hay un solo texto que he encontrado que propone que se tienen que utilizar omegas de McDonald sobre 0.70. Eso es aceptable. Entonces, en este caso tendríamos una confiabilidad buena de acuerdo a George y Mallory y una confiabilidad aceptable de acuerdo a los estándares comunes para la interpretación del omega de McDonald. ¿Por qué tengo tres valores aquí? Porque el valor que me entrega arriba es el omega de McDonald para la muestra, es mi estimación puntual. Pero el intervalo de confianza, si yo tratara de generalizar la confiabilidad a la población, es este. Esto se lee básicamente como que en la muestra mi confiabilidad fue de 0.832, pero con un intervalo de confianza del 95% yo puedo estimar que la confiabilidad en la población, es decir, en los alumnos universitarios, estaría entre 0.812 y 0.851. Lo mismo me entrega para el alfa de Cronbach. En salud es raro que te pidan el intervalo de confianza del alfa de Cronbach, en psicología es un poco más frecuente, pero no está de más hacerlo. Y si la revista científica te lo pide, ya lo tienes acá informado en la tabla que te entrega JASP por defecto. Si la confiabilidad te saliera mala, o sea, si la confiabilidad te saliera de 0.60, 0.50 o más terrible aún de 0.30, puede ser que no sea un problema de toda la escala, sino que sea un ítem el que perjudica tu confiabilidad generando mucho error. Para eso hay unas opciones bastante útiles acá, que son el omega si se elimina el elemento. Esto básicamente te informa cuál sería el omega de McDonald si eliminaras cada uno de los ítems. Entonces, mi confiabilidad fue de 0.83. Si eliminara el ítem 1, mi confiabilidad sería de 0.80, si lo aproximamos. O sea, pierdo confiabilidad al eliminar el ítem 1. Y si revisan, en general, eliminando cualquiera de los ítems, si elimino el ítem 3 me da 0.81, si elimino el ítem 8 me daría 0.79. En casi todos los casos, eliminando un ítem me baja la confiabilidad. En consecuencia, no elimino ese ítem. Pero si eliminara el ítem 14, mi confiabilidad pasaría de 0.83 a 0.85. O sea, mejoraría un poco. Sin embargo, en este caso, la solución no sería eliminar el ítem. En primer lugar, porque tengo una confiabilidad buena, no tengo problemas con ello. Y en segundo lugar, porque la mejora es bastante tangencial. De hecho, yo les sugeriría que eliminaran un ítem cuando la confiabilidad mejora por lo menos en 0.1. Por ejemplo, de 0.60 pasa a 0.70, de 0.50 a 0.60. O cuando obviamente la confiabilidad es mala, 0.40, y al eliminar el ítem pasa a 0.70. En esos casos yo eliminaría el ítem. Sin embargo, no es llegar y quitarlo. Porque si toda la literatura científica que ha utilizado un cuestionario tan famoso como este, que es el MDI, ha considerado 7 ítems, eliminar uno o eliminar más de uno hace que tus resultados no sean directamente comparables con la literatura previa.
Por otro lado, también eliminar un ítem puede quitar una manifestación del constructo que es teóricamente relevante. Por ejemplo, quizás el ítem 14 incorpora alguna manifestación del agotamiento emocional que no debería salir. Así que esta es como una última solución. Si tuviste una confiabilidad muy mala, lo que puedes hacer es evaluar si puedes eliminar un ítem y a partir de eso tener una confiabilidad suficiente para utilizar el puntaje. Si las confiabilidades de acá, insisto, fueran menores a 0.50, aunque me quedó muy bonito y calculé el puntaje de agotamiento emocional, este puntaje no significa nada porque es puro error, no mide agotamiento emocional principalmente. Esto que yo pude hacer del omega de McDonald's si se elimina el ítem, también lo puedo hacer con el alfa de Cronbach y me lo informa al lado. La lógica es exactamente la misma, pero solamente que utiliza como base el alfa de Cronbach. Y también yo puedo calcular la correlación de cada elemento, de cada ítem con el resto. Aquí lo que se calcula es la correlación del ítem 1 con todos los demás. Para eso lo que hacen es sumar los otros ítems y la sumatoria del resto de ítems se correlaciona con el ítem 1. Aquí lo que se informa es la correlación del ítem 2 con todos los que no son el ítem 2, o sea, con todos los demás. Estas correlaciones idealmente deberían ser mayores a 0.4, esto indica que esta correlación es débil, lo que ya explica por qué mejoraría la confiabilidad si la quito, pero igual hay algunas discrepancias. Algunos ponen el umbral aquí en 0.3, 0.4, 0.5, y por otro lado, si esta correlación resulta ser negativa, indicaría que el ítem probablemente mide la variable, sobre todo si es una correlación alta, por ejemplo 0.6 o 0.7, pero lo mide de manera inversa, por lo tanto hay que recodificar el ítem. Si la correlación fuera inferior a 0.3 y estuviera muy cercana a 0, indica que el ítem no tiene nada que ver con el resto, no se correlaciona con los demás y por lo tanto al menos es deseable evaluar si es necesario eliminarlo. En conclusión, ¿qué es lo que tenemos acá? En agotamiento emocional, que es lo que evaluamos aquí y lo podemos poner aquí como título, agotamiento emocional, la confiabilidad es buena. Por lo tanto, este puntaje que calculé acá es adecuado. Y eso mismo lo pudiese hacer con el otro factor y para eso voy de nuevo a fiabilidad y puedo pedir de nuevo todo lo que acabo de hacer, o lo que pudiese hacer también es irme al análisis que acabo de hacer donde pedí algunas opciones adicionales y puedo pedir que duplique el análisis y entonces todas las opciones que marqué ya quedan marcadas. Tomo todos los ítems, los quito porque esto no es agotamiento emocional y meto los ítems que son de despersonalización, que en este caso aquí están, son el 16, el 6, el 10, el 11, el 6 dije yo, ¿cierto? El 16, el 11, el 10, el 15, el 5 y el 22. 5, el 15 y el 22. Y aquí ya tengo los mismos análisis que pedí recién, ya no tengo que volver a pedirlos porque dupliqué el análisis anterior. Para que no se me confundan, voy a editar el título, esto era despersonalización. Y le voy a quitar esa parte que dice copia de. Y ya tengo mi índice y se me están quedando almacenados los resultados, igual que todos los otros que he pedido previamente. En este caso, la confiabilidad de acuerdo a McDonald's no sería adecuada, está cerca de 0.70, la puedo usar igual, pero ya es mucho menos precisa que la otra. Y en el alfa de Cronbach, de acuerdo a los estándares de George y Mallory, esta confiabilidad sería cuestionable. La puedo usar igual, pero con algunos reparos. Si hago un análisis de la confiabilidad, si eliminara los elementos, mi confiabilidad es de 0.70, en general quitando cualquier elemento el omega de McDonald's bajaría, y en el caso del alfa de Cronbach pasa lo mismo. Y si vemos la correlación del ítem con el resto, nos vamos a dar cuenta que la correlación más baja es del ítem 22, que es inferior al umbral de 0.3. En este caso pudiesen utilizar igual las confiabilidades, de hecho este es 0.70 si quedó solamente con los dos decimales, pero ya tienen que asumir que la precisión de medición era mucho menor. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos los puntajes calculados acá. Vamos a hacer un análisis estadístico descriptivo de las variables. Por ahora solamente me voy a quedar con agotamiento emocional y para eso vuelvo a pedir descriptivos y lo que tengo que hacer es ingresar el puntaje que estamos analizando, agotamiento emocional, a las variables en análisis. También pudiese meter despersonalización si quisiera y se pueden analizar múltiples variables numéricas a la vez. En este caso me entregó la media, la desviación típica, el mínimo y el máximo, pero habíamos visto algunas cosas al respecto. En primer lugar, que es necesario saber si la puntuación se distribuye de manera normal para ver si la media es un adecuado estadístico de tendencia central.
Y para eso, la vez pasada lo que pedimos fue en gráficos básicos, el gráfico de distribución, que es un histograma. Esto se ve bastante normal, ¿cierto? Al parecer sí. Y en gráficos personalizables, el diagrama de cajas. Se sigue viendo bastante normal, no aparecen casos atípicos. Luego podemos ver, para evaluar normalidad, cómo va la asimetría y la kurtosis. Si no recuerdan esto, vean el video de variables numéricas. Asimetría, kurtosis, parece que no pasó nada. Sí, sí pasó. Lo que pasa es que eso se calculó en esta tabla. La asimetría habíamos dicho que mostraba una distribución simétrica cuando era cercana a 0 y que ya indicaba una moderada asimetría cuando era superior a 0.5 o inferior a menos 0.5. En este caso está bastante cercana a 0. Ya la asimetría es excesiva cuando es mayor a 1 este valor o es menor a menos 1. Pero en este caso no ocurre. Y la kurtosis indica que básicamente tenemos una distribución moderadamente platicúrtica, pero parece no ser preocupante. Y ahora vamos a aplicar la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que nos informa que efectivamente la prueba es estadísticamente significativa, por lo tanto nuestra distribución es estadísticamente diferente de una distribución normal. ¿Por qué es diferente si parece no ser tan distinta visualmente y los estadísticos de asimetría y de kurtosis no indicaban mucha distorsión de la asimetría? Recordemos que estamos trabajando con una muestra bastante grande, 690 sujetos. Eso aumenta la potencia de la prueba y hace que en general encuentre casi todo estadísticamente significativo. ¿Ya? Entonces, igual yo les recomendaría en este caso informar adicionalmente la mediana, que sería de 24, y como la mediana es un estadístico de tendencia central, hay que informar su estadístico de dispersión, que en este caso sería el rango intercuartílico, que es de 13. Y ya con esta información parece ser suficiente para analizar el puntaje de agotamiento emocional. ¿Cómo lo haría para ya informar esto en resultados? Vamos a ir al capítulo de resultados. Todo lo que habíamos descrito hasta ahora tenía que ver con la descripción de participantes, pero esto ya es la descripción de las variables en estudio. Entonces voy a hacer un subtítulo acá, ¿cierto? Voy a poner como descripción sustantiva, que es lo que estamos haciendo. Porque ya estamos buscando resultados que respondan a los objetivos de investigación, no solamente a la descripción muestral, pero mi recomendación es que siempre utilicen conceptos que sean más fáciles de leer y que permitan entender mejor de qué están hablando ustedes. En este caso estamos hablando de los niveles de burnout de los estudiantes universitarios, y aunque lo que vamos a presentar es una descripción sustantiva que responde al objetivo general, este subtítulo lo entiende cualquiera. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir acá. Voy a incorporar también despersonalización dentro del análisis. Acá se incorpora como otra columna. La pueden ver ahí. Y se agregaron sus gráficos también. Despersonalización sí se muestra mucho más asimétrica, con una simetría positiva marcada, que de hecho ustedes la pueden ver acá, sin embargo no llega a la unidad. La kurtosis es mucho menor, de hecho es mucho más mesocúrtica que agotamiento emocional, pero de todas maneras Shapiro-Wilk dice que la distribución no es normal. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es volver a JASP. Yo acá voy a colapsar este menú porque mientras ustedes estaban distraídos calculé la confiabilidad del factor que nos faltaba, realización personal, y también calculé acá su puntaje. Y lo pongo acá, lo reordeno para poder tenerlo en la secuencia analítica que lo necesito. Voy a volver a descriptivos y en descriptivos a agotamiento emocional le voy a agregar los otros dos factores, despersonalización y realización personal. Y entonces me aparecen de esta manera con todos los valores que ya había calculado agotamiento emocional, pero aplicado a los tres factores. Si se dan cuenta, en todos los casos se rechaza la hipótesis de normalidad, por lo tanto es recomendable utilizar la mediana e informarla tanto como la media aritmética. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a partir informando que estos resultados son suficientemente precisos o confiables para poder creerles, de lo contrario no tendría sentido calcularlos. Para eso lo primero que se hace es informar la confiabilidad. Voy a hacer lo siguiente. En cuanto a los niveles de burnout, los tres factores mostraron confiabilidades aceptables para su uso. Ya sabemos que en despersonalización la confiabilidad no estuvo muy bien, entonces no vamos a poner que eran adecuadas, sino que aceptables. Y vamos a informar el mínimo y el máximo de las confiabilidades. En agotamiento emocional la confiabilidad fue de 0.83 y de 0.83 también sí aproximamos. En el caso de
Despersonalización fue de .69, .70, .69 acá. Y acá en realización personal .77 y .76. Entonces este fue el mínimo y este fue el máximo. Lo informamos así. Para su uso, con coeficientes entre. Y aquí vamos a tener que buscar el omega en insertar en símbolos. El omega que se usa es el omega en minúscula, no se confundan y no pongan el omega en mayúscula. Y vamos a copiar inmediatamente el alfa porque lo vamos a usar enseguida. Cerrar, aquí quedaron. Con coeficientes entre habíamos dicho 0,70. Si dejamos en 2 decimales, A, y vamos a poner el máximo. Y vamos a poner el mínimo en alfa de Cronbach, ¿cierto? 0,69 A. Eso del A lo explico al tiro. Vamos a ir al máximo y este es el A. A, ¿cierto? Omega 0,83. ¿Ya? Y esto lo vamos a dejar entre paréntesis. Vamos a copiar acá. 0,83 también. Entonces quedaría así. En cuanto a los niveles de burnout, los tres factores mostraron confiabilidades aceptables para su uso, con coeficiente entre omega.70 a omega.83, que es el coeficiente al que más le vamos a creer, y vamos a dejar entre paréntesis los alfas por si alguien los quiere. Que este es un omega de McDonald y que esto es un alfa de Cronbach es algo que uno puede escribir acá mismo o pudiese estar más detallado en el plan de análisis dentro de la metodología. Voy a agregar un interlineado que a mí me gusta más, que es el interlineado 1,5. Si quiero agregar acá el nombre del coeficiente lo puedo hacer así, con coeficientes omega de McDonald entre 0,70 y 0,83 y acá puedo poner alfa de Cronbach de 0,69 a 0,83. ¿Sí? Con eso ya queda claro que las mediciones fueron confiables y por lo tanto se podían utilizar. Luego, como esto es muchísima información, vamos a colapsar acá la confiabilidad e ir al descriptivo. Como esto es mucha información, yo les sugeriría lo siguiente: que pudiesen copiar directamente la tabla, sobre todo si tienen espacio, y este es un resultado importante para su investigación. Y lo pueden hacer de esta manera: copiar, pegar, y acá obviamente para que sea autoexplicativa no puedo utilizar este nombre críptico de variable, sino el nombre completo, agotamiento emocional. Acá es despersonalización. Y este de acá es falta de realización personal. ¿Ya? En este caso de acá pueden dejar todos estos estadísticos, pueden dejar los valores válidos. Como ya se sabe el tamaño de la muestra, los valores ausentes no serían necesarios. Y yo utilizaría este espacio de acá para informar otra cosa. Informaría acá el omega de McDonald, así. E informaría abajo el alfa de Cronbach. Ahora, ustedes pueden decir con toda razón que yo había insistido en que estos informes de resultados no deben ser redundantes. Entonces, ¿por qué ponerlos si ya habíamos hablado de ellos arriba? Porque acá además se pudiese informar el intervalo de confianza, entre paréntesis. Intervalo de confianza el 95% entre paréntesis, y acá lo mismo con el alfa de Cronbach. ¿Ya? En estos casos, yo lo pudiese hacer así. Voy a correr esto un poquito hacia el lado. Lo puedo poner el alfa de Cronbach de agotamiento emocional, que era 0.83. Y el intervalo de confianza lo pongo abajo, 0.81 a 0.85. Y pongo el alfa de Cronbach de 0.83, 0.81 a 0.84 el intervalo de confianza. Ahí se me ocurrió, no sé dónde está. Ah, ya, aquí está. Lo que pasa es que creo que ya se los había explicado antes, pero
Tengan cuidado con la tabla que genera directamente JASP, porque aunque se vea así, en la práctica la tabla tiene algunas columnas intermedias que de hecho dificultan que uno pueda copiar y pegar este resultado. Estas columnas intermedias son un asco, así que mi recomendación es que si van a hacer una tabla es mejor que la hagan desde cero. Voy a poner control Z para deshacer el cambio. Luego puedo informar despersonalización. Colapso este menú, pongo despersonalización. Pongo 0.70 y el intervalo de confianza que va desde 0.66 a 0.74. Y aquí abajo este va de 0.69 a... o sea, es de 0.69 y va desde 0.66 a 0.72. Y la falta de realización personal estaría más abajo, aquí está. La confiabilidad sería de 0.77, considerando dos decimales. Y iría el intervalo de confianza desde 0.74 a 0.80. Y en el caso de la alfa de Cronbach era de 0.76 y el intervalo de confianza iría de 0.74 a 0.78. Y aquí tendríamos informados los estadísticos descriptivos de los puntajes que hemos analizado y también tendríamos informados los estadísticos de confiabilidad. Vamos a eliminar esto de arriba, vamos a poner la línea superior, porque recuerden que estas tablas tienen que tener la línea superior, la línea inferior y la que separa el encabezado del contenido en formato APA, y habría que homologar toda la tabla a dos decimales y utilizando comas, porque el informe se está escribiendo en español y en español los decimales se informan con comas. Se usa punto solamente cuando se está escribiendo el informe en inglés. Yo no voy a terminar eso porque si no el video va a ser eterno. De la tabla, la verdad es que no tendría mucho sentido comparar los puntajes entre sí porque están calculándose a partir de distintas cantidades de ítems, por lo tanto no son directamente comparables entre ellos. Pero quizás lo que pudiésemos describir es justamente lo que va a repercutir luego en otros análisis, que es la falta de normalidad de las tres distribuciones. Yo lo haría de la siguiente manera. La prueba de Shapiro-Wilk, le echamos al tiro la culpa a la prueba. Rechazó la prueba de normalidad para los tres puntajes. Y uno puede poner acá P inferior a 0,05, pero como en estos casos, además de ser inferior a 0,05, fue inferior a 0,01, uno lo puede poner así. Y la tabla tiene que tener un nombre, y lo puedo poner así. Tabla, ¿qué número de tabla es? Arriba tenía la tabla 1, entonces esta es la tabla 2. Tabla 2, ¿cierto? Estadísticos descriptivos de los niveles de burnout de estudiantes universitarios. Y recuerden que acá se tiene que informar qué es lo que se está midiendo, la variable y los casos. Y además de qué se trata la tabla. Y con eso tendríamos el análisis descriptivo para variables compuestas. Si se dan cuenta, en términos de análisis no es muy distinto a lo que habíamos visto previamente con edad. Sin embargo, la principal diferencia es que aquí habría que calcular primero el puntaje por separado, que fue lo que hicimos en estas variables de acá, aquí, aquí y aquí. Y además, luego de calcular el puntaje, tenemos que calcular la confiabilidad de los mismos para saber si tienen una adecuada precisión, porque si no son suficientemente precisos, no tiene sentido usarlos porque estamos midiendo puro error. Así que eso, espero que haya quedado claro y nos vemos en un próximo video.